Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios, y como lo hemos venido haciendo en audios anteriores, quiero hablar acerca de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, y nos quedamos en el audio anterior, en el capítulo 2, donde hablábamos acerca de esa sabiduría y de la unidad que debe de haber, y después en el capítulo 3 el apóstol Pablo sigue hablando acerca de esa unidad, aunque ya no utilizando propiamente, digamos, esa palabra, sino poniendo ejemplos, haciéndoles ver a los corintios que deben de tener unidad. Y es algo que incluso el día de hoy se puede ver en algunas iglesias, que no estamos unidos, y no me refiero a una iglesia local, que la iglesia local no esté unida, sino a las diferentes iglesias que hablamos acerca del Señor Jesucristo, que profesamos esa fe, y ha habido cierta división, por mencionar algunos, entre los pentecostales, entre los bautistas, entre los metodistas, que hay algunos que pueden tener algo en su doctrina que tal vez no esté del todo correcto, pero que al final, nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y ha habido esa cierta división porque se habla de aquellos pastores fundadores de esas iglesias, y entonces se marca una división, como que nosotros somos de los metodistas, nosotros somos de los bautistas, nosotros somos de los evangélicos, nuestro pastor es fulano, nuestro pastor es sutano, y entonces se marca una división cuando el cuerpo de Cristo, veíamos en el audio anterior, no está dividido. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 1 y el verso es el 13, dice: ¿acaso está dividido Cristo? Dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y esto lo menciona el apóstol Pablo por esto que se estaba dando en esta iglesia, pues había esa división, diciendo: nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas. E insisto, es algo que hoy en día también se puede ver en la iglesia mundial de Cristo. La iglesia de Cristo está dividida en estas pues diferentes denominaciones, y no debería ser así. El cuerpo de Cristo no debería estar dividido, pues Cristo no está dividido, como dice el apóstol Pablo. Pero quiero leer lo que dice en el capítulo 3 para que podamos ver por qué es que menciono todo esto. Dice a partir del verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Fíjense por qué dice el apóstol Pablo que son carnales. ¿Por qué menciona esta carnalidad? En ellos dice, en este verso que estoy leyendo, el 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es lo que les mencionaba, cómo esta gente, en este caso sí de la iglesia local en Corinto, se dividían diciendo: no, nosotros somos de él, nosotros somos de aquel, yo fui bautizado por este, yo por el otro. Pero el apóstol les dice: no es así, nosotros somos de Cristo, todos somos de Cristo, porque Cristo no está dividido, ni Pablo es algo, ni Apolos es algo, sino Cristo. Dice: y ciertamente, aunque yo sembré, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice en el mismo capítulo 3, en el verso 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol dice: nosotros solamente somos colaboradores, realmente quien importa aquí es Cristo, pues ustedes son labranza de Él, son edificio de Dios. Entonces, nosotros no deberíamos de tener esas divisiones. Me ha tocado escuchar o conocer en algún momento gente que pues se ha ido de nuestra iglesia, no mal, no en pleito ni nada, simplemente deciden salir de nuestra iglesia, y pareciera que eso marca una brecha entre nuestros hermanos y nosotros. Ya no nos llevamos igual, ya no les hablamos igual, y menos aún cuando nos enteramos
que no están asistiendo a otra iglesia, pero creo que peor aún cuando nos enteramos que están asistiendo a otra iglesia, cuando sabemos que comenzaron a ir a una iglesia por aquí cerca o cerca de su casa, entonces pareciera que hay pleito. No, pues como ya se está congregando en tal iglesia, ya no le hablo, y esto no debe ser así. Tienen sus motivos para haber salido, insisto, mientras no haya sido en un pecado, diciendo cosas negativas, blasfemando de la iglesia, bueno, tendríamos que tener cuidado si realmente podemos seguir teniendo una amistad con esas personas. Podemos hablarles, tratar de hacerles volver al camino del Señor, con la palabra demostrar que lo que hicieron no es correcto, y si estos hermanos persisten en esa posición, bueno, pues entonces orar por ellos, seguir clamando por ellos a nuestro Dios, pero hasta que pues ellos no decidan en su corazón volver a los caminos del Señor, quizá entonces tendríamos que apartarnos un poquito, darles ese tiempo también para que ellos recapaciten. Pero si no es así, si salieron simplemente incluso porque a lo mejor les queda más cerca otra iglesia, porque no tienen que gastar tanto en pasajes, bueno, no tenemos por qué enojarnos con ellos. Al final, mientras sigan yendo a otra iglesia, mientras sigan buscando del Señor, seguimos siendo parte del mismo cuerpo. La iglesia que está en Europa y la que está en Asia y las que están aquí en América, que profesan la fe en el Señor Jesucristo con la doctrina que nosotros conocemos, somos uno, somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia, somos la iglesia mundial del Señor Jesucristo. Pero, insisto, el hombre es el que se ha dedicado a hacer estas divisiones, a nombrar estas denominaciones en las iglesias, y entonces de alguna manera se ha dividido el cuerpo de Cristo, y eso pues no debe ser así. Una de nuestras oraciones para hablando de este tema sería eso: Señor, unifica tu iglesia, queremos estar unánimes. El Espíritu Santo se derramó con poder en el día de Pentecostés, cuando esa gente que estaban reunidos en el aposento alto estaban, dice, unánimes, juntos, había unanimidad. No estaban diciendo, no, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Jacobo y yo soy de Tomás, no. Todos eran de Cristo, se sabían de Cristo, estaban unánimes esperando la venida del Espíritu Santo. Y así nosotros debemos de buscar la unificación de las iglesias de Cristo, de las iglesias que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que entonces, como dijo el mismo Señor Jesucristo, para que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Así nosotros debemos ser uno, no solamente en nuestra iglesia local, sino como iglesia alrededor del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo hace tanto énfasis en esa unidad, insisto, aunque no habla así propiamente de esa palabra, pero podemos ver que había esa división, que se habían hecho grupos, algunos que se llamaban de Pablo, otros que se llamaban ser de Apolos, en algún momento de Cefas, también menciona el apóstol Pablo. Y bueno, continúo leyendo el verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto que acabo de leer viene hablando igual acerca de esa unidad que debe de haber. Dice que el fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Dice, si alguno sobreedifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, esas son la forma en que se puede clasificar, digamos, nuestras obras, ya sea que nuestras obras sean oro, plata o piedras preciosas, o en su caso también pueden ser madera, heno o hojarasca. Y si alguno de estos elementos son pasados por fuego, bueno, sabemos que tanto el oro, la plata y las piedras preciosas permanecerán aunque sean pasadas por fuego. No así la madera, el heno y la hojarasca. Eso se va a quemar y entonces se va a perder. ¿Por qué menciona esto el apóstol Pablo? Porque muchos quizá hacían la labor, el servicio a nuestro Dios pensando en agradar a Pablo o a Apolos o a Cefas,
Y entonces el apóstol les dice, no, ustedes tienen que sobreedificar sobre Jesucristo, no sobre Pablo, no sobre Apolos, porque aunque ciertamente dice el apóstol Pablo, yo les di los fundamentos, yo les enseñé, yo les hice conocer acerca del Señor Jesucristo, pero no se trata de mí, lo que yo les puse, el fundamento es Jesucristo, no soy yo el fundamento es Cristo y sobre Él tienen que edificar para que entonces sus obras sean oro, plata y piedras preciosas, y no por el contrario que tal vez por pleitos, por contiendas, por disensiones, entonces yo predico, pero yo digo que a mí me enseñó Apolos y que yo soy de Pablo, y entonces esa obra, aunque si bien es bueno hablar del Señor Jesucristo, la motivación sería la incorrecta, por eso se vuelve en madera, heno o hojarasca nuestras obras, y no es como dice el apóstol Pablo que pierdas tu salvación, pero sí puedes perder la recompensa a la obra que hiciste por no haber tenido un enfoque correcto en tu corazón. Así que si podemos nosotros quedarnos con algo de este capítulo 3 para que esté en nuestro corazón bien firme, sería la unidad del cuerpo de Cristo. Orar a nuestro Dios pidiéndole que unifique la iglesia de su Hijo Jesucristo. Orar también al Señor Jesucristo diciendo, unifica tu iglesia, haz de nosotros uno, así como al principio eran uno. Y bueno, también pedir al Espíritu Santo que Él haga esa obra de unificar la iglesia del Señor Jesucristo, pues sabemos que todo este plan de salvación o el plan de amor, como le he mencionado, viene tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mis amigos y hermanos, pues les dejo con esta breve reflexión acerca del capítulo 3, que quede en nuestro corazón el pedirle a nuestro Dios la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando seamos verdaderamente unos, como dice el Señor Jesucristo, cuando seamos verdaderamente uno, mejor dicho, entonces vamos a ver grandes cosas en la iglesia. Mientras la iglesia esté dividida, dijo el Señor Jesucristo, un reino dividido no puede prevalecer. Y no es que vayamos a perder, no es que las iglesias se pierdan, sino que no hemos podido alcanzar lo que Dios espera de esta iglesia, hablando, insisto, en términos mundiales, hasta que no seamos uno, hasta que no busquemos esa unidad y dejar de estar entre nosotros mismos como cristianos discutiendo por cosas pues que realmente no valen la pena, por situaciones que no son doctrinas fundamentales, sino cosas de interpretación que no cambia en nada nuestra salvación. Hay cosas que son fundamentales, como dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuáles son esos fundamentos? Pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, el perdón de nuestros pecados, el bautizo, todo eso que se nos enseña en la Biblia son fundamentos. Hay otros que no, como si el arrebato es antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, y a veces hemos perdido el tiempo discutiendo por eso, cuando realmente lo importante es que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Si es antes, durante o después, bueno, estemos preparados para el momento en el que sea. Si es antes, pues gloria a Dios. Si es durante, gloria a Dios. Y si es después, gloria a Dios. Estemos siempre preparados y unidos. Pidámosle al Señor por esa unidad del cuerpo de Cristo, para que la iglesia pueda ser esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis hermanos, les dejo con esta breve reflexión. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Estemos orando por la unidad del cuerpo de Cristo y que Dios bendiga su salir, su entrar, que Dios les bendiga desde el amanecer hasta el anochecer, y aún en sueños sean bendecidos por nuestro Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga una vez más, y por mi parte reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.